días, chicos de segundo y tercero primaria. Esta semana empezamos una nueva unidad. Y vamos a empezar, vamos a continuar con Word, pero vamos a ver cómo insertar tablas. Es algo sencillo y pues tablas es para ver más ordenado para ver un poco más ordenado el texto. Entonces vamos a ver cómo se insertan las tablas. Les dejé un archivo con las instrucciones, que es el siguiente. Entonces aquí está el archivo con las instrucciones y dice que debemos de crear un nuevo documento de Word, ya sea en el teléfono o en la computadora. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Insertar una tabla de 6 filas y 4 columnas. ¿Qué son columnas y qué son filas? Las filas son las líneas horizontales, las que están así como acostadas, y las columnas son las filas verticales. Entonces nosotros vamos a poner como que los nombres de cada columna, por ejemplo, nombres y apellidos, y abajo se van a llenar todos los nombres y apellidos. Entonces primero 6 filas y 4 columnas, ok, nos ubicamos aquí en el documento de Word, nos vamos a la pestaña de insertar y aquí nos aparece la opción de tabla. Entonces aquí hay un montón de cuadritos y esto quiere decir que es el tamaño de nuestra tabla. Entonces recuerden que era de 6 filas, entonces filas es cuántos cuadritos así horizontales van a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí hay 6. Y ¿cuántas columnas? Eran 4, si no estoy mal. Entonces 1, 2, 3, 4. Ahí está. Entonces ahí están las 6 filas y 4 columnas. Le doy clic y listo, ya se ha insertado. Y ahora, ¿cómo muevo o ajusto el ancho de mis columnas? Porque, por ejemplo, aquí lo que vamos a realizar es colocar números, nombres y apellidos y edad. Entonces, por ejemplo, para ajustar el tamaño de las columnas, aquí puedo hacer más angosta esta o más ancho esto. Y así, y por ejemplo, si me confundo y cambio todo esto y pues no me gusta, puedo seleccionar aquí en este cuadradito de aquí, esta cruz, le doy clic, selecciona toda la tabla, clic derecho y autoajustar. Podemos autoajustar a la ventana. Entonces si le damos a la ventana, volvemos a como venía desde el inicio. Y el contenido sería que, por ejemplo, yo tengo un dato, aquí cualquier contenido en la tabla. Entonces si selecciono, le doy autoajustar al contenido, entonces se va a ajustar al tamaño del contenido que haya en las celdas o en los cuadritos de la tabla. Entonces lo voy a dejar como autoajustar al contenido, a la ventana, autoajustar a la ventana. Y ahora vamos a insertar lo que decía el documento de las instrucciones. Dice que en las columnas, en la primera fila, esta sería la primera fila, todo esto de aquí, vamos a colocar los nombres de las columnas. Entonces esta va a ser una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas. Entonces esta va a ser como los títulos de cada columna. Y esos van a ser número, nombres, apellidos y edad. Entonces número, o sea, NO, que sería el número, nombres, apellidos y edad. Entonces vamos a colocar datos cualquiera. En números va a ser número 1, bajamos con las flechitas del teclado, bajo 2, 3, 4 y 5, vamos a tener 5 datos. Entonces en nombres colocamos cualquier nombre, por ejemplo Jonas, apellido González, no sé cómo escribe González, pero sí lo dejaré. Nombres, bueno, deberían de ser 2 nombres, entonces sería Julia. Una eternidad más tarde. Soy mala para los nombres, así que no se me ocurre ningún nombre. Marco. 3 días después.
Ok, colocamos ahí ya los nombres y apellidos. Deben de ser 2, pero pues a mí no se me ocurre ningún nombre. Pero ustedes tendrán más tiempo para pensar. O colocar los nombres de familias o amigos. Luego, edad, pues edad ponen cualquier edad, 15 años, 60 años, 3 años, etcétera. Bueno, ahora vamos a ajustar esta columna que está aquí porque tiene mucho espacio, entonces la voy a colocar un poco más para acá. Nombres, pues lo voy a hacer un poco más ancho, igual que apellidos. Y la edad, ahí lo veo. Ok, entonces ajustamos ahí el tamaño de las columnas. Luego en las instrucciones pues nos dice que debemos de llenar los datos como nosotros queramos, con los datos que nosotros inventemos o preguntemos. Luego aplicar un estilo a la tabla. El estilo es esto que nos aparece aquí, o sea, si nosotros no estamos posicionados en la tabla no nos va a aparecer, pero si le damos clic a la tabla nos va a aparecer una pestaña llamada herramientas de tabla. Entonces aquí nos aparece diseño y disposición. Entonces en diseño nos aparecen aquí varios diseños de tabla. Entonces podemos elegir el que nosotros querramos. Por ejemplo, voy a elegir este naranja que aparece aquí. Entonces cambia el color y el estilo de nuestra tabla. También podemos centrar todo el texto. En disposición, aquí nos aparece en la alineación del texto. Podemos centrarlo aquí. Y podemos, si queremos, a la primera, a la fila de los nombres, alinear el texto de diferente manera. Por ejemplo, así, vertical, horizontalmente. Bueno, pero eso no se los pedí, solo se los estoy mostrando aquí. ¿Qué más? Aplicar el estilo y por último guardar el documento. Si ustedes quieren pueden hacerlo de la alineación o incluso cambiar el tipo de fuente a un tipo de fuente más bonito, colocarles el encabezado con negrita para que se vea que es como más o más grande, para que se vea que son los nombres de las columnas, etcétera. Eso ya queda a su discreción. Por el momento esto es lo básico de cómo insertar una tabla. Espero que les haya gustado y la próxima semana seguiremos trabajando en tablas con Word. Antes de que se me olvide, les voy a mostrar cómo hacerlo desde el teléfono. Bueno, en el teléfono pues nos dirigimos a Word, lo abrimos, creamos un nuevo documento, un documento en blanco, y para insertar una tabla simplemente nos vamos aquí en la flechita, buscamos la pestaña de insertar y en donde dice tabla. Entonces tabla, vamos, ahí nos aparece una tabla ya predeterminada de 3×3, 3 columnas por 3 filas. Entonces si nosotros nos posicionamos en la última fila, podemos insertar para abajo, entonces ya serían 4, 5 y 6. Luego eran 4 columnas, entonces simplemente le doy a insertar a la derecha o a la izquierda para que me inserte la cuarta columna. Luego vamos a colocar los nombres, que serían... voy a centrar todo el texto primero en alineación, voy a darle al centro las dos opciones. Entonces ahí el texto todo será en el centro de la celda o del cuadrito. Y ahora sí voy a escribir aquí número, nombres y apellidos. Entonces lo demás ustedes ya saben cómo es, simplemente lo tienen que llenar, van dándole clic ahí para ir llenando cada uno de los cuadritos de las celdas de la tabla. Todos los campos. Creo que me confundí, me faltó el 3. 3, 4 y 5. Luego los nombres y los apellidos y la edad ustedes pueden inventárselo o colocar de algún familiar o amigo. Luego, para colocar el estilo, seleccionan toda la tabla, se van aquí a la pestaña donde está la tabla
y aquí abajo, aquí en donde dice estilos de tabla, le dan clic y tienen toda la variedad de estilos. Entonces ustedes pueden elegir el que ustedes más le llame la atención. Voy a elegir este, entonces ahí ya cambia el texto. Y eso sería todo acerca de las tablas. Bueno, lo principal de cómo insertar la tabla. Y la próxima semana seguiremos trabajando con más tablas. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿Ya no hay nadie? ¿Ah? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.